Bienvenidos, bienvenidas a la capacitación en redacción administrativa de la Subsecretaría de Recursos Humanos, Ministerio de la Jefatura de Gabinete. Bien, este es el módulo 1 con el que vamos a comenzar y donde, para dar inicio a este curso, vamos a ver un poquito los lineamientos para la redacción de documentos administrativos. Un poco para tener una mirada general de todos aquellos aspectos que podamos tener en cuenta en el momento de revisar una redacción. Muchas veces escribimos y cuando queremos hacer la revisión, generalmente no sabemos por dónde empezar. ¿Qué debemos mirar? A veces podemos leer un texto y darnos cuenta de que ese texto algo tiene, algo está mal, pero no sabemos identificar dónde está la falla, dónde está el error. Por eso es importante que hagamos en este módulo un recorrido por todas las cuestiones que tienen que ver con lo textual para poder identificar aquellos errores que podremos ir corrigiendo a lo largo de los encuentros y que además nos sirven para cualquier tipo de texto. Vamos a dar inicio con estos temas que vamos a ver hoy, que son la comunicación, coherencia, cohesión, adecuación, estructuras textuales, acá vamos a hablar de la forma de los textos, la normativa, las abreviaturas, el glosario administrativo y lo que es concepto de documentación administrativa. Vamos a iniciar con lo que es comunicación. ¿Por qué es importante la comunicación? Porque siempre vamos a iniciar cualquier texto, cualquier trabajo que tenga que ver con lengua, sobre todo, ¿no? Siempre el primer tema es comunicación. ¿Por qué es importante? Porque en realidad el ser humano todo el tiempo está comunicando. Lo hace a través de la palabra, a través de lo gestual, lo hace de diferentes formas. Todo comunica. El tema en cuestión es ver que la importancia que tiene esta situación de la comunicación, porque la intencionalidad en este caso es tratar de entender y esclarecer el mensaje de comunicación. Tenemos un emisor, sabemos que es quien emite un mensaje, el mensaje en sí, un receptor, un código, un canal y un contexto. Un contexto es la situación que rodea a esta comunicación, el canal es la vía por donde pasa este mensaje y hay un código, ¿sí?, que comparten tanto emisor como receptor. La pregunta que me puedo hacer en función de este esquema es si solamente con la presencia de estos elementos podemos hablar de comunicación, si es suficiente. Y vamos a ver que si nos ponemos a pensar un poquito en qué sería la comunicación o cómo comprendemos la comunicación y tomamos este concepto de que es un proceso de intercambio de información en el que un emisor transmite un mensaje a un receptor a través de un canal, esperando que se produzca una respuesta en un contexto determinado. A partir de este concepto, las preguntas son: ¿siempre la comunicación logra ser eficaz? ¿Por qué? En realidad no siempre logra ser eficaz. Acá el objetivo siempre es que el receptor comprenda el mensaje. Si un receptor no comprende el mensaje, no hay comunicación. Hablamos de cuándo se produce. Bueno, esa es justamente la respuesta dada. Cuando el receptor comprende el mensaje. Es decir, pueden estar todos los elementos, pero si no hay recepción, interpretación de lo que intenta comunicar el emisor, entonces en este caso la comunicación no se produce.
Y otra pregunta, un poco para pensar también, que tiene que ver con qué sumó y qué restó la tecnología a la comunicación. En realidad hablamos, hoy por hoy decimos que hay mayor comunicación, también que vivimos incomunicados entre nosotros, es decir, hay todo un abanico de posibilidades, pero más que nada como para pensar la comunicación y ver de qué manera nosotros, como a modo de reflexión, de qué manera nosotros logramos comunicarnos. Y si realmente esa comunicación logra el efecto deseado. Bien, si hablamos de la imposibilidad de esa comunicación es porque, por empezar, tenemos varias formas de hacernos, de comunicarnos, pero también existen barreras en la comunicación. Podemos comunicarnos de manera oral, escrita, visual. Hay una comunicación gestual, que a veces es solo gestual y a veces acompaña a la comunicación oral. Una comunicación acústica, que se lleva a cabo a través de los sonidos, de la música. Pero también tenemos barreras en esa comunicación. Y es importante, si nos adentramos un poquito en el ámbito laboral al que está dirigido este curso, pensar en cuál de estas tres barreras es la más común. Hablamos de barreras ambientales, que tienen que ver con los ruidos del ambiente, que tienen que ver con algunas cuestiones que pueden coartar la comunicación, interpersonales, que en algunos casos existen en la relación entre las personas algunas interpretaciones que son incorrectas, percepciones distintas de algunas situaciones que llevan a confusión, y las barreras verbales, que tienen que ver en muchos casos, por ejemplo, con el idioma, con hablar rápido, bueno, con ese tipo de cosas que no permiten entender. Generalmente, si vamos haciendo un recorrido por estas barreras, una de esas barreras es la más común. En la medida en que hemos indagado sobre eso, bueno, podemos decir que las que tienen que ver con lo interpersonal, que es la relación entre las personas, sobre todo en un ámbito laboral en el que se trabaja con otros, son las que más se ponen de manifiesto. Y bueno, y acá vamos a hablar del texto como acto comunicativo. Toda comunicación está basada en un mensaje que se quiere transmitir. Ese mensaje es un texto, y en ese texto nos vamos a encontrar con muchas características y muchas cuestiones que vamos a revisar. Oralidad y escritura. ¿Qué diferencias encontramos? ¿Es lo mismo hablar que escribir? No, en realidad cuando hablamos ocurren una serie de cosas que están permitidas, forman parte de la oralidad, y en el caso de la escritura hay otros recursos. Por ejemplo, podemos hablar de oralidad y podemos hablar de muletillas, repetición de palabras, gestos, pero cuando ese mensaje es llevado a la escritura, tenemos que trasladar todos esos componentes a un texto donde quien lo reciba lo pueda interpretar de la misma manera. Entonces, ahí hay un trabajo un poco más significativo, esto de llevar a la escritura el tono, el gesto, la intencionalidad, que a veces con el mismo tono podemos marcar la intencionalidad, sin embargo, en la escritura tenemos que utilizar otros recursos. Oralidad y escritura tienen marcadas diferencias, y de eso se trata, de poder conocer cuáles son los recursos que yo necesito manejar para que cualquier texto pueda ser llevado desde la oralidad a la escritura sin errores, y para que realmente sea un texto que cumpla con todas las características propias de un texto. Por ejemplo, vamos a hablar de adecuación. Un texto tiene que tener adecuación
¿En cuanto a qué? Al registro utilizado. Hablamos de coherencia, de enunciados que se centran en un tema, y de la cohesión, que es la relación de dependencia entre elementos de diferentes oraciones. Si yo tengo un texto, el texto tiene que tener las características propias de la escritura. No tienen que haber marcas lingüísticas, no tienen que haber marcas que son propias de la oralidad. En el caso de que hablemos de un texto escrito. También tiene que haber adecuación, que significa adecuado al contexto en el que se desarrolla. Tiene que tratar de un solo tema, de un mismo tema, porque cuando encontramos un enunciado, un texto que habla de diversos temas, empezamos a darnos cuenta que es como que no tiene sentido. Cuando decimos este texto no tiene sentido, es porque no tiene coherencia. Pero para que sea coherente, no solamente tiene que hablar de un mismo tema, además tiene que haber cohesión. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que haber repetición de palabras. ¿Y qué significa esto de la cohesión? Que tengo que aplicar recursos de la cohesión para que no se repitan las palabras y usar, por ejemplo, como dice acá como dice la definición, implica el uso de pronombres, sinónimos, o se omiten palabras, los conectores también. Es decir, una serie de palabras y de recursos que se deben usar para que no exista repetición, por un lado. Y la cuestión en sí es, ¿la coherencia hacia la cohesión o la cohesión hacia la coherencia? Es decir, ¿un texto puede ser coherente y no cohesivo? ¿O puede ser cohesivo y no coherente? En síntesis, la coherencia hacia la cohesión. Para que yo pueda hablar de coherencia, el texto tiene que tratar de un mismo tema, pero además tiene que haber dentro de las oraciones y entre los párrafos tiene que haber una relación de dependencia y no tiene que haber repetición de palabras. Un texto puede ser cohesivo, pero no coherente. Es decir, en ese caso no va a haber repetición de palabras, pero ese texto puede que no hable del mismo tema, entonces ya no va a ser coherente. Entonces, sintetizando un poquito esto del texto como acto comunicativo, oralidad y escritura. Encontramos diferencias porque tenemos que recuperar todo aquello que es de alguna manera natural, espontáneo en la oralidad, lo tenemos que llevar a la escritura, sobre todo en lo que hace a la intencionalidad de un texto. La adecuación, tenemos que hablar de un registro, de una forma de hablar que tiene que ser adecuada al contexto. La coherencia, acá hablamos de un texto que tenga sentido, que no repita palabras, que trate de un mismo tema, que incluye a la cohesión. Yo para lograr un texto coherente tengo que manejar los recursos de cohesión. Y bueno, y aquí vamos a entrar a ver cuáles son esos recursos. Es simplemente pensar que cuando me enfrento a un texto que es redactado, tengo que evitar la repetición de palabras. ¿Y cuáles son las opciones? Por ejemplo, la elipsis, que es la omisión de una palabra o una construcción. Es decir, si yo tengo dos oraciones, para no repetir una construcción, tengo la posibilidad de omitirla, de sacarla. ¿Qué va a pasar? Al leer voy a recuperar esa construcción, porque se la puede recuperar, entonces no va a quedar como algo repetido, sino que lo puedo recuperar en forma implícita. Es decir, acá dice, por ejemplo, mi hermano Juan vendió su auto. Punto seguido. 3 días después viajó a la India. No necesité decir mi hermano Juan nuevamente. ¿Cuál fue el recurso ahí? Aplicado la omisión. Lo saqué. Saqué directamente ese sujeto. También puedo utilizar el pronombre, al que llamamos referencia,
que es la sustitución de una palabra o construcción por un pronombre. Mi hermano Juan vendió su auto. 3 días después, él viajó a la India. Y en ese caso estoy reemplazando ese sujeto con un pronombre personal. Sinonimia. Acá tenemos la sustitución de una palabra o una construcción por un sinónimo. Es decir, voy a reemplazar, y sabemos que no todas las palabras, esto también a modo aclaratorio, no todas las palabras tienen su sinónimo correspondiente. Entonces, en muchos casos nos vamos a encontrar con el uso de otro tipo de palabras que son los hiperónimos. Por ejemplo, si yo digo, a lo mejor si digo perro puedo reemplazarlo por can, pero si digo rosa, clavel, y voy a reemplazarlo por flores. Entonces, en ese caso, estoy utilizando un hiperónimo, una palabra englobante, ¿sí? En el caso de que diga perro, gato, bueno, animales, esos son los hiperónimos. Entonces, cuando hablamos de una sustitución de una palabra o construcción por un sinónimo, sustitución por un sinónimo, en ese caso estamos dando por sentado que cuando hablamos de sinónimo también estamos hablando de estas palabras que son como más colectivas, ¿sí? Como los hiperónimos. Por ejemplo, sobre la mesa quedaron carpetas, lápices, hojas, cartucheras. Punto seguido, esos útiles están para la venta. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy reemplazando una serie de palabras que hacen alusión a útiles y estoy utilizando este tipo de sinónimo que es como englobante, ¿sí? Que sería el hiperónimo. Y tenemos también el uso de conectores que establecen una relación causa-efecto, orden, adición entre las ideas de un texto. Podemos encontrarlos dentro de las oraciones, entre una oración y otra, estableciendo ese tipo de relación, o entre un párrafo y otro, que es lo que hace y le da coherencia al texto en general. De alguna manera, el uso de estos conectores lo que me permite es una mayor comprensión. ¿Por qué? Porque puedo establecer qué me está indicando, si estamos hablando de causa y efecto, si estamos hablando de orden, si la información que se está sumando es información nueva, es decir, qué tipo de relación se establece, eso lo van marcando los conectores. Bueno, y acá tenemos una clasificación, ustedes pueden ver que tenemos diferentes tipos, en este caso de pronombres. Tenemos los personales, demostrativos, posesivos, indefinidos, relativos, numerales, interrogativos y exclamativos. El pronombre, ¿por qué se llama pronombre? Porque es la palabra que reemplaza el nombre. Entonces, el personal, por ejemplo, los personales, yo, tú, él. Lo demostrativo, aquí, acá, allí, ahí, allá. Y así. Tenemos acá a la vista una clasificación completa de pronombres. Y aquí tenemos los conectores. Acá también existe una clasificación de introducir una causa, de introducir un efecto, de hacer énfasis, para introducir un cierre, por ejemplo, por último, por fin, en definitiva, en último término, de finalidad, con el fin de, con el objetivo de, bueno. Y continuamos con otros conectores, por ejemplo, para introducir una explicación, para introducir una objeción o idea contraria, introducir un ejemplo. Bien, esas son clasificaciones y es un material que tienen, que les va a quedar en el material, para que lo puedan trabajar y puedan disponer de él cada vez que necesiten. Es importante tener en cuenta que cada una de estas explicaciones que son generales en este módulo 1 son las que me van a servir y a donde voy a volver cada vez que tenga que hacer una revisión en cuanto a la corrección de cualquier tipo de redacción que lleve adelante. Vamos a hablar un poquito de lo que es la redacción administrativa, porque en realidad
hablamos de texto en forma general. Cualquier texto, cuando tengo que definirlo, que es un texto, que no es un texto, siempre vamos a hablar de que tenga sentido, de que tenga coherencia, de que tenga cohesión. Voy a mirar varias cosas para tener en cuenta qué tengo que corregir. Y el tema que nos convoca es la redacción administrativa. En realidad vamos a ver cuestiones que tienen que ver con la redacción específicamente, o por lo menos todo está puesto en este foco de la redacción dentro del ámbito administrativo. Y esta redacción, este tipo de redacción, es un medio de comunicación escrito. Acá estamos hablando de un texto escrito de carácter formal en el ámbito de las organizaciones. Entonces también estamos hablando de una situación comunicativa escrita. Hablamos de redacción. Cuando hablamos de redacción hablamos de un acto en el cual se pone por escrito un conjunto de ideas ordenadas lógica y coherentemente dentro de un texto. ¿Y acá estamos hablando de qué? De las cualidades, de las características que debe tener un texto. La coherencia, la cohesión. Y acá hablamos de 3 conceptos básicos para la redacción: corrección, adaptación y eficacia. Que sea correcto, que esté adaptado a la situación y que sea eficaz, es decir, que logre el objetivo que se propone. En este caso estamos hablando de la totalidad de documentos emitidos relacionados con la gestión operativa de la administración pública. Bien. Y vamos a centrarnos un poquito en lo que es una nota, que en realidad es el primer texto con el que vamos a trabajar y por lo menos es el más conocido, con el que la mayoría de las veces estamos en contacto, porque o recibimos o porque redactamos las notas. ¿Y qué podemos decir de la nota? Que es un tipo de documento administrativo que comunica e intercambia información referente a un área. Hay una nota interna, por ejemplo, que se utiliza entre órganos o unidades dependientes de un mismo órgano superior. El destinatario, por lo general, es determinado, de ahí la importancia de especificar los datos en el encabezado. Hablamos de una nota externa cuando se refiere a un receptor fuera de la administración pública. Y hablamos también de la nota informativa, que tiene un destinatario colectivo, a diferencia de la nota interna, que suele ser individual. En el caso de esta nota informativa, como para darle un nombre más conocido, serían las llamadas notas múltiples, ¿sí? Bien. Bueno, y nos vamos a encontrar con un esquema, con un formato, con una estructura que en realidad conocemos desde siempre porque tiene que ver un poco con ese formato carta, ¿no? Con el formato que tiene la nota, del membrete, la fecha, la dirección, el destinatario, el inicio acá al que se llama siempre quién es el referente, el cuerpo y por último la despedida. Acá vamos a hablar también este es un modelo general, pero en este modelo lo que tenemos que tener en cuenta es que hay cuestiones que a veces varían, ¿sí? Según la manera en que se acuerda en cada organismo la presentación. ¿Qué debo tener en cuenta para su redacción? Yo tengo que escribir una nota, ¿sí? En este caso vamos a hablar de la nota específicamente, pero del texto que fuere. Nos vamos a centrar en la nota. Y hablamos de macroestructura. Lo primero que tengo que saber que tiene un texto es una forma, un molde, ¿sí? Un modelo. Siempre que quiero escribir un tipo textual, si yo no lo identifico, no lo conozco, siempre lo aconsejable es buscar modelos y leer modelos. Y trabajar sobre esos modelos, porque es la única manera de poder ir incorporando ese formato y de poder llevarlo adelante, ¿no? En cuanto al estilo, en cuanto a la forma, es como un molde. Tengamos en cuenta que lo primero que tenemos que observar en un texto para que tenga sentido es la forma.
Si me voy un poquito de este tipo textual, por ejemplo, si yo pienso en un diario, si yo abro el diario y miro así, hago un paneo de esas páginas, seguramente me va a ser muy fácil reconocer dónde hay una publicidad y dónde está la noticia. ¿Por qué? Por la forma. No necesariamente tengo que leer todo el texto para poder darme cuenta dónde hay una noticia o dónde está el horóscopo o dónde está la publicidad. Esa es la forma, eso es la coherencia. ¿Mm? Es una forma general, una macroestructura. Visualmente yo puedo reconocer el texto por su forma. Entonces, ese molde es el que debo reconocer o el que debo aprender, ¿sí? En segundo lugar, la intencionalidad del mensaje. ¿Cuál es la intención del emisor? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero informar o quiero pedir? Estamos hablando de nota. Y en este caso es importante porque una de las cuestiones que generalmente más se plantean en el tema de las notas es no entiendo lo que me quiere decir. No sé si me quiere informar, no sé si me quiere pedir. Entonces, la intención es más que importante. Si yo voy a informar, tiene que ser clara la nota. Lo mismo que si voy a pedir, la palabra solicito, pido, tiene que estar presente. O me dirijo a usted para informar sobre tal cosa. Explícitamente tiene que estar la intencionalidad, ¿sí? El destinatario, ¿a quién va dirigida la nota? El lenguaje formal, esto implica el uso generalizado del usted y las fórmulas de cortesía, ¿sí? Que están tanto al inicio como al final de una nota. Sin otro particular, me despido de usted atentamente, ese atentamente. Esas son las fórmulas que permanentemente están tanto al inicio como al final del texto, del cuerpo, mejor dicho, del mensaje. El cuerpo del texto, ¿qué tiene que tener? Y ahí viene la revisión de lo que tiene que ver con la coherencia, la cohesión y la adecuación. Tiene que tener sentido, no tiene que haber repetición de palabras, tiene que ser formal, tiene que ser adecuado al contexto. También tengo que observar el trabajo gramatical, el uso de los signos, puntos, comas y abreviaturas. En el caso del usted, por ejemplo, si tengo en cuenta la nota, generalmente la nota se inicia diciendo me dirijo a usted. Y acá vamos a hablar de una abreviatura muy común en ese inicio, que es el usted. El usted cuando va completo, cuando la palabra se escribe en forma completa, va con minúscula. Dado el caso de que aparezca la abreviatura, en ese caso la abreviatura se escribe con mayúscula. Es UD y va un punto. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el planteo de actividades para este primer encuentro y primer módulo? En principio hay un material para ampliar todo lo que tiene que ver con el texto, con las propiedades que tiene el texto, con la coherencia, con la cohesión, con todo lo que pudimos ir viendo. Y es la elaboración de un concepto de comunicación. Es decir, teniendo en cuenta lo que yo percibo, lo que fuimos viendo, ¿de qué manera puedo elaborar un concepto breve, pero que pueda condensar un poquito qué es realmente la comunicación y cuándo hay comunicación? Entonces, es la elaboración de un concepto de comunicación teniendo en cuenta los requisitos para una comunicación eficaz en la escritura. Tengamos en cuenta eso. Acá estamos hablando de comunicación eficaz, pero en la escritura. Segundo punto, mencionar problemáticas frecuentes y comunes de comunicación en relación a notas recibidas o emitidas en su organismo. Tengamos en cuenta, mirando un poquito cuando hablábamos de las barreras, cuáles son generalmente las problemáticas que se presentan en la comunicación. Acá vamos viendo que estas consignas lo que proponen
es retomar, hacer un repaso, leer un poquito la bibliografía, intentar tener un concepto, una concepción clara de lo que es la comunicación, qué problemas se producen por comunicación, sobre todo pensando en nuestros lugares de trabajo, ¿no? ¿Y por qué se generan? Poder identificar cuáles son esos problemas de comunicación. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas barreras o esas interferencias que no nos permiten comunicarnos? Por otro lado, van a tener una nota, un texto, es decir, una nota, pero esa nota tiene muchos errores de diversas clases, que tienen que ver con la coherencia, con la cohesión, con la normativa. Entonces, en este caso, la consigna está basada en qué? En leer la nota, identificar todos los errores que observan la redacción de la misma. Y en el punto 4, registrar lo que se debería modificar, omitir, agregar. Tal vez haya información que está de más, que no corresponde o que sí. Bueno, todo lo que habría que hacer, ir registrando para que esa nota quede en condiciones. Como actividad 5, realizar las correcciones propuestas. Todo eso que yo digo que debería hacer en ese texto, lo voy a hacer en el punto 5. Es decir, voy a llevar adelante esas correcciones propuestas en el punto 4, es decir, voy a hacer la corrección de esa nota y a ese texto lo voy a enviar en un documento Word con un tipo de letra determinado, bueno, con todo lo que según las normas APA aparece acá como requisito. Bien, esas son las actividades que ustedes van a tener para continuar el trabajo. Una vez recepcionado ese trabajo, van a recibir después alguna devolución, un aprobado, y vamos a dar continuidad en una próxima clase al módulo 2. A modo de síntesis, como para cerrar un poco la idea, este Power lo que busca, o por lo menos este encuentro y en este módulo lo que buscamos es que puedan hacer un recorrido por cuestiones que tienen que ver con la redacción, con el texto propiamente dicho. Es decir, poder saber que si yo redacto un texto, en este caso redacto una nota, ¿qué tengo que tener en cuenta? Y tengo que tener en cuenta la estructura, la escritura, el registro que utilizo, si es adecuado al contexto, el grado de formalidad, el uso de signos de puntuación, si hay cohesión, ¿sí? Si hay relación entre las oraciones, el uso de los conectores, es decir, ir haciendo un punteo de alguna manera para tener en cuenta qué cuestiones debo mirar al momento de hacer una corrección. Son los primeros pasos, vamos a continuar porque esto es redacción en el módulo 2 la próxima clase. Muchas gracias.